Muy bien, parece que ya estamos grabando. Ok, muy bien, vale. Entonces, muy buenos días, muy bien y bendecido miércoles. Hoy quisimos hacer este espacio con una pregunta que se hacen constantemente los pacientes cuando llegan a consulta, o los mamás o los papás, los que son padres o madres, o los que somos hijos en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Y probablemente se hacen alguna vez la pregunta, generalmente a veces en la madrugada, cuando miran a sus hijos dormir o cuando estamos durmiendo, de por qué reaccionan nuestros hijos así, nuestros sobrinos, o por qué reaccionamos nosotros así. ¿Por qué le tememos a esto que yo también temía? ¿Sí? ¿Por qué se repite una escena que yo dije, venga, pero esto yo pensé que nunca se iba a repetir? Y la respuesta casi siempre no está en lo que le pasó o lo que le está pasando a ese hijo en ese momento. Está en lo que nos pasó a nosotros y antes de nosotros, es decir, a quienes nos han formado. Entonces, la idea es hoy responder a esas preguntas. Como este trauma que no nace, sino que se transmite, ¿sí? Y esto lo han hecho en muchas investigaciones clínicas. Estamos hablando, por ejemplo, en el TDAH hay un componente que es genético. Entonces, hoy quiero responderles con calma, con profundidad y sin atajos esa pregunta que todas las semanas llega a consulta. ¿Por qué nuestros hijos heredan nuestros traumas? Y no es una pregunta pues retórica. Tiene también una respuesta muy clínica y tiene una respuesta también sistémica y tiene una respuesta también neurobiológica. Entonces vamos a hacer un recorrido de las tres para comprender eso. Eh, Mi nombre, como lo conocen, es Aida Peña y yo lo que hago es integrar muchos de mis conocimientos en la consulta y en la práctica clínica. Y este espacio, pues acompañamos desde este tipo de procesos, desde la investigación de técnicas que son modernas, nuevas, otras que están en proceso de confirmación y validez científica. Y bueno, el camino de la investigación es lo que nos trae hasta acá. Y llevamos pues años sosteniendo este espacio, por ejemplo, yo desde el 2020, donde las personas descubren que su síntoma no nació con ellas, que hay un hilo, que hay un linaje, que hay un patrón que viene de más atrás. Y eso lo vimos en el taller presencial que estuvimos el día sábado en Bucaramanga. Las personas se daban cuenta de eso cuando vieron todo su componente, cómo estaba ahí. ¿Mm? Y es para que va a quedar grabado precisamente para que lo vean completo. Y ojalá los que están aquí presentes y los que vean en diferido, pues tengan una libreta al lado porque vamos a nombrar cosas que probablemente tal vez los habías escuchado, tal vez no, tal vez sea nuevo. Y vamos a hablar de lo siguiente: ¿qué es realmente la herencia transgeneracional del trauma? ¿Mm? ¿Cómo se transmite por un vínculo o por un lenguaje o por biología o por una lealtad, por una creencia que está invisible? ¿Qué señales aparecen en estos hijos cuando están cargando algo que no les corresponde? O nosotros como hijos cargando cosas que no nos corresponden. Y lo más importante en este trabajo es enfocarnos en la solución. ¿Qué se puede hacer para que el patrón se detenga en tu generación? Entonces, si eres maestro, si eres papá, si eres tío, si eres tía o si eres hijo, por supuesto que esto te va a servir. Y pues espero que te quedes, porque esto no es para que nos asustemos, es para que tengas información y sobre todo tengas recursos propios para que sepas cómo tramitar todo eso. Entonces decíamos que el trauma no nace, sino que se transmite. Y empecemos por una idea que cambia todo, y es que el trauma no siempre nace con quien lo sufre, ¿cierto? Muchas veces hereda. Entonces, un niño que tiene depresión infantil, ¿cierto? ¿Qué está pasando con ese niño? O nosotros llegamos a la vida adulta, teníamos una depresión y nunca lo supimos, ¿cierto? ¿Qué pasó con esas historias no contadas? Cuando hablamos del trauma en el lenguaje clínico convencional, casi siempre pensamos en un evento, ¿no? Algo que ocurrió, por ejemplo, un accidente o una muerte, una pérdida o un estrés postraumático por una violencia vivida directamente por otra persona o por un grupo. Y si eso es correcto, pues bueno, eso es una parte del trauma. ¿Mm? Hay otra capa del trauma que es menos visible, ¿sí? Esa que no se ve, esa de la que no se habla, esa de la que no somos conscientes. Es esa psicología sistémica.
es esa psicogenealogía, que llevan décadas documentando que el trauma no resuelto de una generación se convierte en el síntoma de la siguiente. Esto no es una metáfora y mucho menos poética, es un patrón que ya se ha observado, que se repite pues con tanta frecuencia en consulta, yo lo veo tanto y tan constante, y en distintas familias, en distintos países, diferentes culturas, diferentes historias, que deja de ser coincidencia y empieza a ser esto estructura. Por eso me encantan los médicos, psiquiatras y médicos, psicólogos, psiquiatras y psicólogos húngaros que han hecho una investigación increíble respecto a este tema. No solo Gabor Mate, estoy hablando de, bueno, Anna Anserin-Sussenberger, que fue la creadora y madre de la psicogenealogía, ¿cierto? Bert Hellinger solamente vino y trajo después otros componentes, pero hay mucho más atrás toda una investigación de muchos médicos y psiquiatras con esto. Entonces pensemos en esto. Un niño no nace con miedo al agua. Un niño no nace con pánico al abandono. Un niño no nace odiando el conflicto o huyendo del compromiso. Esas respuestas es un proceso de construcción y muchas veces esa construcción está antes de que el niño tenga la edad para haberla vivido, para esa experiencia que las originó. Por eso a veces cuando hacemos trabajo terapéutico y vamos a un momento, la persona no sabe expresar porque el trauma se instaló en una etapa preverbal, es decir, donde el niño no podía hablar. Entonces, ¿cómo es posible que un hijo le tema algo que nunca vivió? Por ejemplo, los niños que se orinan en la cama y creemos que simplemente es un patrón solamente de una etapa que el niño está, digamos, transitando. Pero resulta que el niño ya pasó esa etapa de transición, la euneresis, y todavía sigue haciéndose pipí en la cama. Ahí hay algo más. Y aquí es donde entran tres mecanismos que quiero explicarles con detalle, porque cada uno responde a una parte distinta de la pregunta. Primero, el vínculo y el sistema familiar. Segundo, el lenguaje y la programación temprana. Es decir, esos predicados, esas narrativas que no se dijeron, que mamá no dijo, que papá no dijo, que los abuelos no dijeron y que pues ahora tampoco lo decimos. Todo eso que se calla. Y también está la biología del estrés, es decir, lo que el cuerpo transmite sin palabras. ¿Cómo así que el cuerpo transmite sin palabras? Vamos uno por uno. Eso es lo que les voy a explicar hoy. Y esto lo pueden compartir. Uno es lo que ustedes han escuchado mucho y que lo vieron en la serie Mi Otra Yo. Bueno, me gusta más la última temporada que habla más, es como más precisa y menos fantasiosa. Las otras les falta mucho, pero bueno, digamos que afortunadamente han hecho un gran marketing al trabajo de toda la psicología clínica y sistémica y familiar. Desde la mirada sistémica, lo que trabajamos, por ejemplo, toda esta psicología sistémica, toda esta psicología familiar, toda esta psicogenealogía, es una familia, pues no es una suma de individuos allí, ¿no? La familia en sí es un organismo vivo, tiene un orden, tiene un flujo, tiene una regla estricta que sostiene generación tras generación. Y hay reglas fundamentales como que todos pertenecemos, o sea, eso es un principio humano, biológico y también, pues bueno, sistémico. Todos pertenecemos y todos merecemos ser vistos, ¿no? Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, están en consulta, es que yo no fui vista por mi mamá y ahora quiero que mi pareja me vea. Sí, yo no he sido vista por nadie porque mi casa nadie me vio. Entonces, cuando alguien en el linaje queda digamos, hay dolor por ese ser, como lo vimos en la película colombiana Encanto, ese ser que nadie habla, que nosotros creemos y hacemos juicios que pasó por algo, bien sea porque fue una muerte prematura o porque hay una vergüenza que no fue nombrada ahí, un exilio, bueno, un robo, hurto o perteneció a grupos armados al margen de la ley, hubo asesinatos, abortos o un crimen que nunca se reconoció o una persona que se borró de las conversaciones familiares porque era, no sé, homosexual, tenía otro tipo de orientación sexual, pues el sistema no olvida. Alguien más adelante, sin saberlo, entra
como a traer esa memoria, como va a representar esos vacíos que quedan allí, como el cuerpo, por ejemplo. Al cuerpo no le gusta perder ningún órgano, ¿no? No le gusta perder ni la vesícula, no le gusta perder un riñón, no le gusta perder un brazo, no quiere perder nada. Va a buscar algo, por eso hablamos del órgano fantasma, aunque hoy no va a ser digamos, el enfoque de lo que quiero decir, pero es para hacer una comparación, si algo se puede llamar así. Y ese alguien que nosotros vemos de nuestro pasado casi nunca es consciente. Entonces, por ejemplo, en mi historia, en la mía, en la personal, esa es la hora que todavía no tengo ni idea quién es mi abuelo paterno, ¿no? Sí, mi padre fue un hombre que creció sin padre, ¿sí? Una madre que tuvo varias parejas, hijos, pero no tuvo un hombre en su vida. ¿M? Entonces, un niño puede, por ejemplo, enfermarse a la misma edad que uno de los miembros de la familia murió joven, ¿sí? O, por ejemplo, repetir el oficio o el destino de alguien prohibido en la familia, como ustedes vieron en la película Coco, ¿no? O sentir una tristeza que no corresponde a su propia historia, a su propia biografía. Dice, yo vivo melancólico, yo vivo triste, pero yo no sé ni por qué, o sea, yo no tengo motivos para estar así. Es como si tuviera una vida que no fuera mía. O, por ejemplo, sabotear el éxito, porque en el fondo sentir que si yo triunfo, dejo atrás a los que sufrieron. Por ejemplo, una de las cosas que yo encontré en mi tema profesional fue creer que yo estaba diciendo, es que yo honro a mi familia haciéndolo diferente, ¿no? Que es como lo que ustedes escuchan en constelaciones familiares, y eso es carreta, ¿sí? Realmente no estaba honrando absolutamente nada, ¿sí? Lo que estaba, y depende del lugar desde donde tomemos esa decisión, es por miedo a vivir lo que vivió la familia, más no como un amor real de servicio a la vida, ¿sí? Pero pues esto es, estoy hablando de mi proceso, pero así lo he encontrado mucho en consulta. Estas autosaboteos también del éxito y la profesión, el dinero y demás. Entonces a esto en psicogenealogía es lo que llamamos la lealtad familiar invisible. El niño por amor, no por patología, toma en sí mismo algo que no le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, mi nieto un día me dijo, es que yo no, es que mi mamita se queda solita, ¿sí? Y eso me causó curiosidad. Entonces había algo en el niño que le preocupaba de la mamá, porque la mamá estaba triste, el miedo a que la mamá falte, ¿sí? Y porque esa mamá también está triste, pues por otras cosas y así va una historia de familia en familia. Entonces, para ese niño es muy importante lo que hace, porque lo que hace, lo hace por amor, porque para ese niño poder pertenecer necesita que sus padres lo amen. Y pertenecer muchas veces significa parecerse al dolor de quienes lo formaron. Y esto decía mi mamá, pero esto no tiene la culpa, pero nosotros que tenemos la culpa, los hijos que tienen la culpa. Y pues no, no es culpa de nadie. Ningún papá elige transmitir un dolor, eso está clarísimo. Pero el sistema familiar funciona como una corriente. Si nadie interrumpe el cauce, pues el agua sigue el mismo camino, ¿sí? Entonces, eso es algo que Anna Anseri-Sussenberger lo denominó el síndrome de aniversario. Para los que no la conocen, ella es una psicóloga, nació en Moscú y se fue a vivir a Francia. Tuve la fortuna de estar en Moscú y ver todo este legado que ella dejó en Rusia como psicogenealogía. Allá las constelaciones no son tan bien recibidas porque no tienen todavía validez científica, pero la psicogenealogía sí. Y trabajamos estos aspectos. Y él lo que ella hablaba del síndrome de aniversario. Es decir, ella se dio cuenta después de la Segunda Guerra Mundial, todas las secuelas que ustedes hoy todavía conocen. Si vieron los escándalos ayer en Berlín y vieron los escándalos de lo ocurrió en Francia, de todo lo que está ocurriendo con la comunidad musulmana y todo lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos, particularmente en estos países, son secuelas de historias todavía no resueltas. Ella se dio cuenta de esto. Enfermedades, accidentes, rupturas, fechas, edades que coinciden. Es una forma casi matemática con eventos no resueltos de generaciones anteriores. Entonces, una persona que a los 34 años, por ejemplo, yo estoy dando
una edad cualquiera, ¿sí? Pero ustedes pueden ahorita observar la edad que tienen y miren la crisis que tienen hoy. Esa crisis que dicen, pero es que es inexplicable, yo porque todavía sigo. Pero ¿cuándo arrancó la crisis? Pero si esa crisis es este año, ¿sí? ¿Qué es lo inexplicable de esa crisis? Y después, por ejemplo, podemos descubrir que la abuela murió exactamente a esa edad, a los 34 años. O una mamá que empieza a tener ataques de pánico cuando su hija cumple la edad que ella tenía cuando fue abandonada, ¿sí? Entonces a los 14 años, ¿sí? El cuerpo y el inconsciente familiar llevan una memoria que la mente consciente no registra, pero es como si en nuestro interior eso se activara con precisión de reloj, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo fui abandonada y dejada en el bienestar familiar y yo tenía recién nacida, así fue. ¿Cuántos años tenía esa mamá cuando ocurrió? Y puede ser que cuando yo tenga esa edad se me activen esos ataques de pánico, por ejemplo. Solamente estoy dando hipótesis. Ahora, yo no estoy contando esto para que vivamos con miedo con las fechas, ¿sí? Por ejemplo, yo hace poco trabajé mi miedo a que mi madre muriera a la misma edad que murió mi abuela y mi tía, a los 76 años. Y yo estaba con ese miedo, así que hicimos un trabajo con mi compañero y amigo Tobías y con mi mamá. Veía que mi mamá no había tramitado ese duelo y yo tenía ese miedo de que mi mamá se me fuera a esa misma edad. Lo trabajamos, nombramos ese patrón, dimos ese primer paso para que dejara de repetirse en automático, ¿sí? Porque a veces el impulso de la muerte inconsciente está ahí presente. Ahora, miremos otra de la pregunta que yo les decía ahorita. ¿Cómo el lenguaje programa lo que yo digo o lo que callo? Por ejemplo, pacientes que están en consulta que me dicen, es que mi mamá me maldijo el vientre de mi hijo, o maldijo que yo nunca iba a ser feliz, o maldijo que yo fuera madre. Entonces todo eso se queda ahí en nuestro inconsciente como si fuera un hechizo y después decimos que es brujería, porque últimamente van a consulta diciéndome que les hicieron brujería. Y la brujería no es más que historias no resueltas. Con esto no estoy diciendo pues que, pues, como dice el adagio popular, brujas hay que las hay, las hay. Pero más allá de eso, lo que yo he encontrado, porque yo tuve que atravesar esa es la historia de mi vida, y es que cuando no encontramos respuestas en la vida real de lo que nos ocurre, entonces vamos a buscar en otras cosas y en otras formas las respuestas que no encuentro en mi propia historia, pero porque no la investigamos. Entonces, por ejemplo, yo iba y me hacía la carta astral, yo me hice registros acásicos, yo me hice lo de otras vidas, angeología, ¿qué numerología? ¿Qué fue lo que yo no hice? No estoy diciendo que nada de eso me ayudó, puede que me ayudó, pero lo que más me dio respuesta fue conocer esta historia, todo el dolor inconsciente que ha habido en el inconsciente de mi familia y en el inconsciente social y colectivo de las comunidades en las que yo vivo y he participado, y en las memorias transgeneracionales que pueden ir a esta o muchas otras vidas, que es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa y, por ejemplo, en Colombia, cómo se repiten las historias de conflicto por estrés postraumático por violencia en conflictos armados desde la época de la colonia hasta hoy. Entonces, este es un segundo mecanismo que es muy cotidiano. Y por eso mismo, ese mecanismo de transmisión tan cotidiano es más poderoso que el lenguaje. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando estaban niños, o los que tienen niños, o los que son maestros y tienen alumnos, los niños pequeños no razonan con el mundo con la lógica adulta, ¿sí? El niño lo que está absorbiendo es cómo el papá o la mamá dicen las cosas, en qué tono emocional se lo está diciendo. No es lo mismo que la mamá le diga a un niño, mira, no recoge las cosas y es esto y esto y esto y esto cuando se lo dice con el tono emocional. Y lo digo porque yo misma lo hice y me equivoqué un montón de veces, porque pues a mí nadie me enseñó a ser mamá ni me orientó psicopedagógicamente y probablemente todavía sigo cometiendo muchos errores, pero cada vez estoy haciendo más conciencia de estas cosas. Entonces, las frases repetidas, estos silencios de los papás cuando se quedan callados, las miradas que se evitan, cuando ese niño ve ese papá perdido,
porque está en alcohol o porque está en drogas o porque está triste o porque se quebró económicamente, esos silencios, todo eso el niño lo absorbe. Entonces ellos empiezan a adquirir una cantidad de creencias. Por ejemplo, un niño cuando el papá se muere joven, entonces dice, ah, la creencia es los hombres en esta familia se mueren jóvenes. Ok, ¿qué pasa? En esta familia nadie confía en nadie. Por ejemplo, esa es una de las mías que he venido transitando muchísimo. Mi papá decía, no hay que creer ni en el caucho de los calzones porque ese también se rompe. Es decir, que esa es una frase que es del sistema familiar de mi padre, pero no solamente de mi padre, también de mi madre. Y el niño crece captando este clima en lo que no se dice frente a él, en la atención del cuerpo de quien lo cría. Y entonces hay frases que parecen muy inofensivas y esto se convierten en programas en los niños. Ay, es que en esta familia nunca nos va bien en el amor. Las mujeres están destinadas a estar solas. O los hombres de esta casa nunca logran nada. Siempre terminan solos y fracasados. Ay, aquí las mujeres se sacrifican. Nadie en esta familia llega viejo. Entonces, estas frases que nosotros escuchamos, sin mala intención, por supuesto, porque nadie tiene mala intención, muchas veces en tono de broma o de resignación, se instalan en el niño como una verdad estructurante sobre lo que ese niño espera. Y el niño sin saberlo, pues empieza a reorganizar su vida, ¿no? Sus relaciones, su salud con relación al dinero, alrededor de esta frase. Y es aquí donde muchas técnicas de tercera generación, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, yo qué hago, ¿se puede ir desde la biodescodificación a vidas pasadas? Sí, sí, yo tengo esa creencia. Eh, por ejemplo, podemos ir desde trabajar el trauma, desde terapias de tercera generación para encontrar la creencia que nos aporte la clase, esa clase o esa pieza clave, porque el síntoma tiene lenguaje. Y no es un azar que una persona desarrolle una dificultad exactamente en el área que el linaje declaró imposible para la familia. Entonces el cuerpo muchas veces cumple lo que la palabra familiar sentenció. Y pues aquí quiero tener una precisión o hacer una precisión, porque a veces esto se presta para mucha confusión. Esto no significa que cada enfermedad sea un castigo o un mensaje literal. No. Significa que el inconsciente familiar identifica ciertos recursos, ciertos vínculos, ciertas palabras como esenciales y se convierte en un sistema de creencias para la supervivencia de la especie y de ese sistema. Y entonces el síntoma aparece cuando ese referente que yo tengo, esa creencia, eso que yo viví, entra en conflicto, ¿cierto? ¿Qué es un referente? Cada uno mirará qué es un referente, ¿sí? Si yo no tuve referente, si mis padres no fueron un referente, pues voy a entrar en conflicto y eso lo voy a ver. ¿Quién es entonces? ¿Cuál fue el referente que yo tuve de niña y a quién creé como referente en mi vida? ¿Mm? Y viene otro mecanismo. Entonces, lo que el cuerpo, que me parece supremamente valioso que lo revisemos, lo que el cuerpo transmite sin palabras. Y es lo que llamamos nosotros, o muchos médicos, psiquiatras, psicólogos y otros que investigan la psiconeuroinmunología también, ¿m? Y es la biología del estrés. Bruce Lipton también habla de esto. ¿M? Aquí vamos a la tercera capa de lo que les mencioné en un principio, la que la ciencia contemporánea ha empezado a documentar con más rigor y es la biología del estrés transmitido. Y bueno, aquí no estamos hablando de esoterismo para explicar esto. Hay una evidencia creciente en el campo de la epigenética que muestra el estrés extremo, sostenido o traumático puede modificar la forma en que ciertos genes se expresan sin cambiar el ADN en sí, pero sí la manera en que se lee y esas marcas en ciertos estudios con animales y en investigaciones preliminares con los humanos se han observado que han sido transmitidas a la descendencia. Pues más allá del debate científico específico sobre esos mecanismos exactos que siguen en desarrollo y conviene mirar como con más foco,
y por supuesto con mucho respeto y prudencia, porque hacer investigación requiere un mundo de tiempo, un mundo de caracteres y también un mundo de recursos económicos también para hacerlo. Lo que sí es clínicamente observable, que podemos observar, por ejemplo, en consulta, pues es esto. Primero, un sistema nervioso desregulado. Cría otro sistema nervioso desregulado. Entonces van a consulta y me dicen, pero es que es mi sistema nervioso. No, pues todas las enfermedades empiezan por un desorden del sistema nervioso central. Pero ¿por qué a unos vamos a decir, se les desencadena en un hígado? Porque a otros se les desencadena en el recto, ¿sí? Y hay un estreñimiento, en una hemorroides. Porque a otros se les desarrolla o se les, vamos a decir, se patologiza o se biologiza en la vesícula o en un trastorno de comportamiento y no baja el sistema de la biología, pero sí estoy en una alerta constante que no me deja dormir, ¿sí? Entonces, esto que está desregulado es lo que yo les he propuesto y que venimos trabajando en la clínica. Todos estos días, vamos en el día 17 en cómo entrenar a la mente para que esté en atención plena y su sistema nervioso se desregule. No para evitar sentir el miedo, ni la rabia, ni la tristeza, sino para poder aprender a convivir y a darle permiso a esas emociones. Y ahí vamos haciendo unos cambios cognitivos. ¿M? Entonces, si yo tengo un problema de hemorroides, ¿cierto? Pues es importante que revisemos por qué yo siento que de pronto yo no he tenido un lugar en la vida, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Entonces me voy y miro que esto tiene que ver con mis vidas pasadas y bueno, pues sí, muy lindo porque encuentras una respuesta como lo hice yo, pero eso no te va a solucionar la hemorroides. Eso te va a dar una respuesta psicológica, una construcción mental, pero eso no te va a solucionar la hemorroides. La hemorroides te va a solucionar es cuando veamos ese instante programante en el cuerpo y en la neurobiología cuando la célula hace el cambio. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que no lo hagan, lo pueden hacer, pero eso es un sistema complementario a lo que realmente es. Y por eso es que es tan importante tener los diagnósticos médicos. Sin diagnóstico médico simplemente estamos jugando a encontrar la aguja en un pajal. Y pues la medicina alopática, la medicina es importante para poder tener conciencia de qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Y yo tomo las decisiones. Por ejemplo, una de las cosas que yo por ética no hago, y es que si la persona no va al médico, yo no atiendo ya a una persona así. Si no se hace un tratamiento clínico, entonces tampoco la voy a atender, porque entonces hay una parte de la persona que no quiere ayuda, no quiere hacerlo, ¿no? Sí, entonces si no quiero recibir quimioterapia, bueno, vamos a mirar por qué no, y vamos a trabajar los elementos de por qué no hago la quimio. Vamos a trabajar los elementos de por qué no me aplico la insulina, de por qué no puedo tomar medicaciones psiquiátricas si en el momento en el cerebro necesita para que se equilibre. Un sistema nervioso desregulado no se puede hacer consulta. No está porque está completamente desregulado por un estrés postraumático. Entonces, un papá o una mamá que vivió en alerta constante, ya sea porque hubo mucha escasez, por violencia, por migración forzada, que atiendo todos los días también, por una pérdida temprana, porque cuando estaba embarazada mi papá murió, o el año anterior mi papá lo mataron, que fue mi historia. Entonces, todo ese sistema nervioso entrenado para la amenaza, ¿cierto? Ese sistema nervioso, sin que nadie medie una sola palabra, se transmite en la forma de sostener un bebé, en el tono de la voz. Por ejemplo, yo que sobreprotegí a mi hijo y me entregué en esta vida y la otra, pues porque mi sistema nervioso era, yo ya mataron a mi papá, me pueden matar a mi hijo. ¿Mm? Y entonces todas estas cosas, cuando el tono de voz se sale de control en la rapidez con la que el cuerpo del adulto se tensa frente a lo inesperado, ese bebé vive todo como una esponja. Aprende a regularse, ese bebé aprende a regularse a través del adulto que lo cuida,
Y esto se llama corregulación y internaliza ese patrón de alerta como su propia línea de base. No porque alguien se lo haya contado, sino porque lo vivió en el cuerpo todos los días desde el nacimiento. Así que esto explica por qué muchas personas cargan una ansiedad, una hipervigilancia o una desconfianza de fondo que no logran atribuir a ningún evento concreto de su propia vida, pues porque en efecto ese patrón no nació con ellas. Entonces, bueno, si todos estos componentes que les he mencionado, ustedes van a ir tomando nota de su historia, ¿cómo reconocer que mi hijo o yo estoy cargando algo que no es mío? ¿Cómo hacerlo? Entonces vamos a hacer algo práctico, no para diagnosticar a nuestro hijo, sino para que aprendamos a ser más observadores, hacerlo con más conciencia. Y hay algunas señales que en conjunto pueden indicar que un niño o un adolescente sostiene ese patrón transgeneracional o que incluso yo, siendo hija, si no tengo hijos, lo estoy haciendo. Entonces, primero, por ejemplo, características de estos síntomas. Los miedos o síntomas que no corresponden a mi historia personal. Por ejemplo, un niño que vivió abandono, pero que reacciona con un pánico desproporcionado antes de la separación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en muchos pacientes eh, exacerban esto y abandonan antes de que los dejen. ¿Sí? Porque hay tanto pánico antes de que eso ocurra, ¿cierto? Pero ¿por qué es esto? Si yo no viví ese abandono, mis papás nunca me dejaron. Bueno, entonces, ¿dónde está eso? Otro es, por ejemplo, el autosabotaje sistemático en un área específica. Por ejemplo, cuando coincide con un tema no resuelto en el linaje o en el sistema, el dinero, ¿sí? La pareja, la salud, el reconocimiento. ¿Por qué estoy en una constante tema de autosabotaje con el dinero? ¿De dónde viene esa historia? Porque si yo tengo todos los recursos y las herramientas para esto, sigo embotado en un bucle una y otra vez? ¿A quién le estoy siendo leal? ¿Y para qué serle leal? ¿Cuál sería el beneficio de ser leal a eso, no? O a los temas de pareja. Siempre me consigo un hombre que me maltrata, un hombre que me violenta, un hombre que abusa de mí, ¿ok? O un problema de salud, el problema del sistema inmunológico, unas enfermedades como el lupus, o bueno, qué sé yo, o enfermedades mentales, o enfermedades en el aparato sexual, cuando hay abusos hay muchas, o esta gran necesidad de ser reconocidos, entonces me meto al mundo de la política, ¿cierto? Al mundo de la fama, para que me vean. Otra señal que también puede aparecer es el sentirse responsables del bienestar emocional desde los padres desde muy pequeño. Esa fue una mía, ¿sí? Y esa es una señal clásica de inversión de roles, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, la hija, sin quererlo, ocupaba el lugar del sostén emocional de mi mamá. ¿Mm? Eh, Otra que aparece también es una identificación con un ancestro específico. Por ejemplo, frases, es que usted es igualito a su tío, ¿sí? Y a veces las madres cometemos el error, igualito a su papá, ¿Mm? Sobre todo, o igualito a su abuelo, sobre todo si esa persona en tu sistema, ese ancestro, tuvo un destino muy difícil. Eso puede convertirse en el guión que inconscientemente el sistema o los padres le asignan a un hijo. Otro síntoma, otra característica que aparece ahí son las enfermedades o accidentes que se repiten en las edades o fechas significativas del sistema. Por ejemplo, la que les comenté. ¿Por qué mi abuela se muere a los 76? Perdón. Mi tía se muere a la misma edad y mi madre que se acerca a la misma edad se enferma. ¿Mm? O un accidente. O porque un hijo, por ejemplo, en mi caso, a los 16 años, mi hijo se le activa un programa que era el programa de la edad que yo tenía cuando matan a mi papá. ¿Mm? Otra, disfrutar, no, perdón, la dificultad para disfrutar del éxito o del descanso. Esa es otra que también he tenido que tramitar yo. Como si hubiera una lealtad de fondo hacia quienes no pudieron disfrutar, ¿cierto? Entonces, en mi familia pues no hubo tiempo, las mujeres se sacrificaban.
Ellas no pudieron tener goce, disfrute. Entonces estas mujeres empiezan y después los hijos también no disfrutan del placer o todo lo contrario, tienen excesos de placeres. Y aquí quiero detenerme un momentico porque es importante decirlo con toda claridad. Observar estas señales no es motivo de alarma ni de culpa, es solo información, ¿ok? Ese es porque es el punto de partida para intervenir con conciencia, no para vivir con un miedo anticipatorio. Es decir, lo que hacemos nosotros es preventivo, ¿cierto? Así como cuando ustedes asisten a una conferencia donde les hablan de, bueno, de la prevención del seno, de los síntomas del seno, para prevenir cáncer o de la próstata. Es igual, aquí estamos haciendo prevención. Bueno, ¿y por qué esto no es un determinismo? Porque es más bien un recurso de que nosotros podamos interrumpir el patrón. Y aquí es donde vamos a llegar al corazón de todo esto para pasar a sus preguntas y para pasar a hacer el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué quiero ser absolutamente clara con esto? Porque hay que nombrar el patrón y hay que nombrar ese síntoma, hay que ponerle título, nombre, palabra a eso que está ocurriendo. Y eso no es condenarse a repetirlo, es exactamente lo contrario. Lo que se hereda en automático, sin conciencia, pues sí se tiende a repetir, pero lo que se nombra, lo que se mira, lo que se trabaja, pues esto se transforma. Y esa es la diferencia entre un linaje que arrastra la historia y un linaje que reescribe el guión. Entonces el trabajo nuestro no busca, o el mío personalmente, no busca explicar pues el síntoma como excusa, porque no, el síntoma no es la excusa. Buscamos liberarnos a nosotros mismos como hijos de una carga que nunca nos perteneció y también a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, ¿sí? Y devolverle al adulto la responsabilidad consciente de su propia historia para que no siga fluyendo hacia abajo o hacia la siguiente generación. Yo no tengo hijos, pero tiene sobrinos. Y hay hijos que están muy, hay sobrinos que están muy, las madres son las tías. Y esto se trabaja desde varios frentes. Y por eso mi acompañamiento integra todas estas herramientas con un propósito específico. La psicogenealogía para que mapeemos el árbol y ubiquemos dónde se originó el patrón. Y esto es lo que hacemos muchas veces con el afectograma. Las constelaciones familiares lo hacen, sí, pero tenemos muchas diferencias metodológicas y clínicas con respecto a evidencias para que no hayan sesgos y se trabaje muy bien, ¿m? Para que veamos cuál es el lugar, cuál es ese reconocimiento y qué fue lo que faltó ahí en ese sistema. Un poco la psicobiología o la biodescodificación desde la escuela de Christian es aprender a leer ese lenguaje del síntoma y su función biológica. Y las terapias de tercera generación, todo lo que estamos hablando de mindfulness, de la terapia dialéctica, del tipo de terapia como la MBCR que estamos practicando en estos días de la clínica con mindfulness, bueno, muchas herramientas, la DMR, para que nuestro sistema nervioso se regule y no solo se quede como que, ay, yo lo entendí, sino que se sostenga en el cuerpo y en la vida diaria. ¿Y por qué entender un patrón con la mente es el primer paso, pero no basta? El cambio real ocurre cuando el cuerpo aprende una respuesta nueva, cuando el vínculo se reorganiza, cuando nosotros como hijos o nuestros hijos dejan de sostener lo que no les corresponde y al adulto, nosotros o el hijo adulto, pues asume con conciencia lo que sí es la tarea que le corresponde. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy nosotros como hijos o como padres o como madres o como tíos? Vamos a hacer algo concreto porque esto no es una fórmula mágica, sino es un punto de partida para ser honesto y esto tiene una amplitud de investigación increíble. Entonces, lo primero que podemos empezar a trabajar es observar nuestra propia historia sin juicio. Antes de preguntar a nuestros hijos qué heredaron o preguntarnos, bueno, mi hijo qué heredó, ¿cierto? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué heredé yo? ¿Sí? ¿Cuáles son esos patrones que me detienen a lograr algo que yo quiero? La mayoría de los patrones se detienen cuando el adulto se atreve a mirar de frente a frente lo que trae, todo lo que trae, todas las historias de dolor que pueden existir ahí, pero no solamente las de dolor, también las de recursos, la belleza que tenían nuestros padres, lo que lograron, no solo lo doloroso.
También el sistema familiar tiene una cantidad de oro y de recursos que no vemos, y eso es lo que hace diferente este trabajo sistémico. Segundo, vamos a cuidar el lenguaje que usamos frente a nuestros hijos sobre la familia. Entonces, por ejemplo, observen ustedes cómo hablan en su familia, cuáles son las palabras en esta familia. Es que en esta familia siempre los hombres de esta casa, las mujeres de esta casa tienen más peso del que nosotros podemos imaginar. Entonces, empiecen a revisar el lenguaje esta semana, regálense ese espacio de qué es eso que nosotros escuchamos en nuestra familia y cuáles son nuestros lenguajes. Pueden que sean estos, pueden que sean muchos otros. Tercero, vamos a trabajar sobre nuestra propia regulación emocional. No puedes transmitir calma que no tienes, ¿sí? Una mamá, un papá que está triste, ansioso, pues ¿cómo le va a transmitir eso a un niño? ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos es que corregularnos en nuestro propio sistema nervioso. Cuarto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el acompañamiento profesional cuando identifiquemos ese patrón que se repite. No tienes que resolverlo solo, ni tampoco tiene que ser de golpe ni de una vez. Un proceso terapéutico bien sostenido, sistémico, psicobiológico, con todo el rigor, con todo el amor, con toda la presencia, puede abrir meses, en meses, lo que el linaje sostuvo por generaciones, ¿no? Entonces quisiéramos transformar, vamos a una consulta y queremos que con una consulta se resuelva todo, ¿no? Esto es un proceso. Y quinto, creo que es quizás lo más importante, nos vamos a dar permiso de ser nosotros mismos quien detiene ese patrón. No tienes que cargar con culpa por lo que heredamos, pero sí tenemos una gran oportunidad de ser ese punto de quiebre. Y ese es el mayor acto de amor a nuestros hijos, a nuestras empresas, a todo lo que nosotros hacemos y hacia todo lo que viene después de ellos. Ok, entonces por eso ustedes escuchan mucho mi frase y es que transformamos lo que heredamos, no porque neguemos de dónde venimos, sino porque precisamente el reconocerlo dejamos de repetirlo en modo automático. Entonces esos pensamientos constantes de que soy un fracasado, de que no sirvo para nada, de que no soy bueno, de que no me miran, de que no me valoran, de que no soy suficiente, de que seguramente no soy capaz, todo esto es porque estamos reconociendo que hay un patrón, una frase, una fecha, un síntoma que se repite y la idea es pues invitarte a acompañarte en este proceso, ¿cierto? Y ese es como nuestro trabajo para el día de hoy. Antes de hacer una herramienta que les voy a ofrecer, hay muchas herramientas para trabajar esto, pero vamos a hacer un ejercicio, yo lo llamo en esta clase o en este espacio terapéutico, porque se compone como de una clase, pero pues la verdad es que es un espacio terapéutico profundo. Antes de que pasemos allí, pues los escucho si tienen preguntas hasta ahora de lo que he mencionado. Los escucho. Pueden hacer preguntas, si no las quieren hacer en voz alta, las pueden escribir. Hasta ahora, ¿qué les resuena? ¿Qué es importante? ¿Cómo que qué preguntas se hacen el día de hoy? ¿Qué les gustaría transformar? Hola, buenos días, doctora Zaida y a todos. Ahí me escucha. ¿Quién está hablando? Jenny. ¿Sí? Jenny Castro. Hola, Eh, Jenny, te escuchamos. pues precisamente algo que he estado en estos días revisando es un conflicto que tengo actual con mi pareja. Yo ya casi cumplo 40 años y nosotros llevamos viviendo poco tiempo, pero hemos querido ser papás y no hemos podido. Pero entonces ahí primero porque hay algo como en mí que tiene ese bloqueo para ser mamá. Eso por una parte, dentro de lo que he visto. Y dentro de lo otro que también he visto es esa me impacta que usted lo dice que como que antes de que uno lo dejen, entonces haya un estado de alerta que hace que uno entonces quiera dejar y salir corriendo o se sabotea la relación o cosas así. Y que una constante en el pensamiento
no soy suficiente, me van a abandonar, no merezco esto, y que cuando la relación estaba bien, fluida y todo, esto, yo me sentía como de que esta relación no es buena, mínimo algo va a pasar más adelante. A uno no le dan como, a uno no le pasan estas cosas de que uno encuentre una buena persona tan fácilmente y así. Entonces, creo que es una de las cosas que he encontrado, que me repito mucho, es un pensamiento que viene y se posiciona como en la mente y que cómo hace uno para deshacerlo. Y sobre todo porque entonces se mantiene uno como vigilando, como que no está en calma. He visto que me subí de peso, o ya había bajado de peso porque yo estaba pesando el año pasado 125 kilos. Logré bajar a 108 y ya voy en 115. Y yo dije, santo Dios, o sea, ¿qué hay en mí que está generando esto? Y definitivamente lo que usted dice, em, si fue heredado, pues acepto lo bonito y transformo lo que no y multiplico lo que sí. Y pues aquí estoy entonces súper dispuesta. Ok, Jenny. ¿Y cuál sería la pregunta? La pregunta entonces es, ¿cómo puedo empezar a trabajar con esos pensamientos automáticos para que no me sigan saboteando, Ok. para cortar como eso? Uno, con los pensamientos automáticos, que eso fue, es que los pensamientos automáticos son pensamientos rumiantes, ¿no? Es como un pensamiento que se repite una y otra vez. Recuerda que nosotros pensamos más de 60.000 pensamientos diarios y que el 60% de esos pensamientos se repiten. Son automáticos porque en algún momento de tu historia fue una forma o una estrategia que el sistema nervioso, tu sistema, encontró para poderse adaptar en un momento de la vida. ¿En qué etapa de la vida? Pues hay que buscarlo y hay que hacer acompañamiento profesional para eso. Lo que podemos, por ejemplo, empezar a hacer allí es que identifiques cuáles son ese sistema de creencias que están, esos que yo mencionaba hace un ratico, ¿no? Entonces, los hombres de esta familia nos dejan. Las mujeres de esta familia son las que sostienen todo. Eh, las mujeres de esta familia no tienen derecho a ser feliz. O sea, ¿cuáles son esos pensamientos automáticos que tú tienes y los vas a escribir? Primero, para que tomes conciencia de cuáles son esos pensamientos automáticos. Segundo, en lo que estamos trabajando en el mindfulness, en los grupos les he enviado meditaciones. Estas meditaciones se le llaman meditaciones porque vienen de la metodología Zen, pero lo que se ha encontrado, evidencia científica alrededor de esto, es que nos permite convertirnos en un observador de los pensamientos. Si yo digo, Zaida, es que usted no es capaz de lograr esto, estoy en una desvalorización constante, ¿cierto? Y esa desvalorización, por ejemplo, a mí me originó una tendinosis. Cuando digo, yo no soy capaz ya de sostenerlo todo, y esto llevaba mucho tiempo y esta creencia hacía que sostuviera todo creyendo que tenía que sostenerlo todo, dañando mi tendón, degenerándose, bueno, y una cantidad de cosas. Cuando yo empiezo a hacer el proceso y observo eso de dónde viene, veo que hay una historia familiar donde las mujeres de mi familia no la sostienen, son ellas las que sostienen, ¿sí? Entonces es un patrón que se repite y entonces yo empiezo a trabajar mi historia. Pero ¿cómo hago para parar esos pensamientos automáticos sin pelear con ellos, sin luchar con ellos? El mindfulness es una herramienta fabulosa. Si estás en el grupo, ahí los puedes escuchar y los puedes trabajar. ¿Para qué? Porque es que nosotros no somos los pensamientos, pero nos fusionamos con los pensamientos. Nosotros no somos las emociones, pero nos fusionamos con las emociones, ¿sí? Nosotros no somos tampoco el cuerpo, ¿cierto? Pero nos fusionamos a veces con él. ¿M? Desde la psicología occidental, el yo es como la entidad que sostiene. Para los asiáticos y para los zen, eso no tiene materia, ¿sí? Entonces podemos ver los pensamientos, las emociones, las sensaciones, observamos y podemos con más claridad tomar decisiones. Cuando yo me aumento de peso, tú lo decías en tu lenguaje, hay un miedo al abandono profundo, ¿no? Y ese miedo al abandono también tiene una desvalorización. Entonces, yo estoy separada de mí,
No es tanto del otro, sino de mí misma, de que no hay un proceso de valoración propia, sino que estoy en función del otro, ¿sí? Y entonces aquí hay que hacer un trabajo personal, una que tiene que hacer la pareja y otra que tenemos que hacer nosotros, y revisar cuáles son esos patrones, cuáles son de mi biografía y cuáles son los heredados. Y el mindfulness nos va a ayudar, con la meditación, nos va a ayudar a hacerle pare. Entonces, por ejemplo, una herramienta que parece cliché, pero no es cliché, es decirle a esos pensamientos cuando llegan, basta, stop, no más. Yo no soy ese pensamiento, ¿sí? Entonces, eso es una cosa sencilla, pero ayuda un montón. Escribir esos pensamientos y esas emociones, todo lo que sentimos con la tripa, y luego quemarlos y hacerlos. Hoy es luna llena. Cuando hay luna llena es importante meditar. Vamos a hacer una meditación al final y les recomiendo que hagan una en la noche, donde ustedes, vamos a hacer una meditación donde les permite mirar cuáles son esos nudos y cómo pueden desenlazar esos nudos, por lo menos identificar uno y transitar ese nudo. ¿Sí? Pero son dos sistemas familiares, el de la pareja tuya y el tuyo, que se unen para sanar. Entonces, la pareja tiene que hacer una parte, porque quiero dejar la familia, porque yo no valoro mi pareja, o yo tengo la, vamos a decir, la creencia o la interpretación. Yo creo que es que mi marido no me valora, yo creo que es que mi marido no me quiere, yo quiero, estoy creyendo esto, pero muchas veces eso solamente son interpretaciones, no son realidades. Por ejemplo, una pareja, una mujer que dice, es que yo soy la que mantengo el hogar, mantengo la familia, mantengo todo. Y sí, es verdad, es muy válido. Pero el marido está en la casa, el marido es el que cocina, el marido es el que cuida a los niños, el que los lleva y los trae. El marido es el que hace todas las labores del hogar, cuida y está ahí. ¿Están los roles invertidos? Sí. ¿Funciona? Sí, para algunas familias funciona perfecto. Y entonces el hombre, si el hombre se siente valorado con lo que hace y la mujer se siente valorado con lo que hace, van a aprender a respetar eso. Ahora, ¿a quién se me parece mi pareja? ¿A quién? De esas conductas, ¿de quién son? Esas conductas de mi pareja, ¿de quién son? ¿Son de mi mamá o son de mi mamá? Que no me gustan. Porque nosotros al final elegimos pareja en función de lo que no tuvimos o de lo que tuvimos y repetimos. ¿Es claro eso, Jenny? Sí, señora, gracias. Ok, muy bien. Sí, Estoy y- respondiendo preguntas, pero el trabajo hay que hacerlo profundo. Entonces, entre más tú te valores, ¿cierto? Más te cuides, más te mejores tu alimentación, salgas a caminar, valores todo lo que haces, cómo lo haces, y no estás esperando que el otro lo haga, sino que lo haces tú y te cuidas y dejas de abandonarte, ese día tu pareja decide quedarse contigo. Y ese día tú decides aceptarte con todo lo bueno y lo no tan bueno. Y aceptas lo mejor que te puede dar tu pareja y dejas de pedirle algo que él nunca te va a dar. O tomas una decisión y te separas. Eso es una decisión que cada uno, pero pues yo estoy hablando aquí de una generalidad. Realmente no conozco la historia profunda de cada uno para hacerlo. De hecho, en septiembre voy a sacar un curso de parejas, donde una parte va a ser virtual con todo el entrenamiento y la otra va a ser con recursos, herramientas, y vamos a hacer un poco de biodanza para pareja, y vamos a hacer todo un trabajo muy lindo, celebrando amor y amistad. Aquí en Colombia, no sé en otros países cómo será. Una parte va a ser, casi todo va a ser virtual, unas cosas presenciales. Muy bien, ok, Jenny, gracias por la pregunta, pero ese es el camino, ¿listo? tengo una Y pregunta. ya voy, Kelly, espérame. Entonces, para Jenny, el trabajo es dejar de abandonarse a sí misma, mirar sus patrones y empezar a valorar cada una de las cosas que hace y hacer trabajo de mindfulness para que no pelee con sus pensamientos, con sus emociones y sus sensaciones, sino que se dé permiso de tramitarlas. Esto nos sirve a todos. Esa pregunta, Jenny, es para todos. La respuesta es para todos. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? A ver, yo tengo pregunta. Eh, Señora. ¿Cómo podemos eh, manejar una situación
que la venimos trayendo ya, arrastrando, como por ejemplo una tristeza. Vuelve a hacer la pregunta, Kelly. ¿Cómo se puede manejar una tristeza que se viene arrastrando ya? Ok. ¿Y cuál sería el beneficio de manejar la tristeza? O sea, ¿qué es lo que quisieras lograr si tú manejaras la La tristeza? alegría, Entonces tú quieres pasar de la tristeza a la alegría, sí. ¿sí? ¿Y cuál es el problema con la tristeza? Yo no lo sé. Muy bien. Ok, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué no tenemos permiso de sentirnos tristes? ¿Quién no nos permitió sentirnos tristes? Muchas veces las madres todo el tiempo quieren que sus hijos no lloren, todo el tiempo quieren que sus hijos no sufran, todo el tiempo quieren que sus hijos, si lloran, cállate, no llores, no hay nada por qué llorar, mira que tu mamá no se ha muerto, si quieres te doy para que realmente sepas por qué llorar. Y una cantidad de cosas, es como si no hubiera permiso para sentir el dolor, para sentir la tristeza. ¿Quién no me dio permiso a mí de sentir la tristeza? ¿Cierto? Las emociones están para ser transitadas. ¿La tristeza para qué sirve? La tristeza sirve para, eh, para tramitar la pérdida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando perdí a mi papá, cuando lo mataron, yo no me di permiso de sentir la tristeza. Yo era un adolescente, ¿no? Entonces a mí nadie me explicó, nadie me dijo, ¿cierto? Entonces yo me lancé al mundo de la vida creyendo que no, que eso no había lugar en ese momento de sentirlo, ¿sí? De hecho, yo me fui de rumba 3 meses para evitar sentir el dolor y la tristeza. Yo lo bloqueé. ¿M? Cuando la tristeza lo que es importante es mirar qué es lo que me pone triste. Entonces tú puedes escribir, mira, yo desde tal lugar me siento triste. Y la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿qué fue lo que yo siento que perdí que me da tanta tristeza? Entonces perdí mi pareja. ¿Qué fue lo que perdí cuando perdí mi pareja? O perdí a mi mamá, o perdí a mi papá, o perdí una casa, perdí el trabajo. Y al perder eso perdí las ganas de vivir y perdí todo lo que yo siento que pierdo. Y entonces me doy permiso de atravesar esa tristeza. Entonces, precisamente, esto es lo que les explico todos los días en los audios y es, yo no peleo con mis emociones, yo no me resisto, pero tampoco me resigno. Es cómo aprendo a tramitar la tristeza, porque la tristeza me sirve biológicamente, neurobiológicamente, para atravesar la pérdida, ¿sí? Es decir, para aceptar la pérdida. Acepto que perdí a mi papá y que no lo vuelvo a ver. Acepto que perdí esta relación de pareja, independientemente si yo hice o deshice, ¿cierto? Y me doy permiso de aceptar esa culpa, de aceptar la pérdida, de todos esos sentimientos y aprendo de ellas y atravieso la pérdida. Pero cuando nosotros reprimimos la tristeza, lo que hacemos es enfermarnos más, porque ella se queda ahí en la mente dándole y dándole vueltas. Es la tristeza, como las otras emociones, están para el cuerpo y están diseñadas para que el cuerpo las transite. Por eso Jesús, que es un maestro espiritual, fue quien nos enseñó también eso. Tuvo miedo y lo atravesó. Tuvo tristeza cuando se murió su familiar, Lázaro, y atravesó también la tristeza, la rabia, la ira, porque son emociones humanas y están para ser sentidas. Ahora, hay algo importante acá. Aquí está la tristeza y aquí está la alegría. La idea que todos queremos o tenemos es que vamos a transitar, pasar de este salto a este salto de una. No, no es posible, es arbitrario. Eso sería una bipolaridad. Lo que voy a hacer es ir tramitando la tristeza para que vayamos a un estado de serenidad, ¿cierto? Un poquito más sereno, y luego vamos tramitando la alegría. Pero en algún momento de la vida volvemos a sentir tristeza.
Si me sigues, Kelly, o sea, hay momentos en la vida donde vas a sentir tristeza, pero que la tristeza no sea permanente, ni la alegría es permanente, ni el miedo es permanente, ni las cosas son permanentes. Es aceptar la realidad tal y como es. Y bueno, si estamos en una consulta, lo que vamos a mirar es qué es lo que yo perdí con esa pérdida que me hace vivir en el trauma. ¿Sí? Es decir, el tiempo ya cambió, el tiempo migró, estamos en otro momento de la vida, con otros años, con otra edad, pero todavía estamos en el niño de 1 año, en el adolescente de 14 o en el de los 30 o en el de los 50 y la realidad es impermanente. Mm, me hice comprender, Kelly. Yo creo que sí, Muy bien, porque, o sea, en mi caso sería de trabajar más atrás, muy bien. atrás. Entonces, lo que puedes hacer es eso. Escribe qué es lo que tú sientes que has perdido desde el momento en que sientes la tristeza. Escribe sin parar todo lo que tú sientes que has perdido y te das permiso de atravesar esa pérdida, de acoger esa pérdida y lo vas tramitando. ¿Sí? El tiempo no lo cura nada. Lo que lo cura es el cuerpo, atravesar la tristeza en el cuerpo, es sentir, es la conciencia corporal. Gracias, Kelly. Esa pregunta, todas las preguntas son fabulosas. Por aquí hay otra pregunta. Gracias a ti. Gracias, Kelly. Aquí hay una paciente que dice que quiere salir de la relación de pareja. Hay una parte de ella que quiere salir de ahí. Y otra que le está fallando a su hijo, que no le permite separarse porque él ama al papá. Bueno, aquí hay muchas cosas que tramitar, ¿no? Uno, la culpa por dejar a un hijo sin padre que cree que está, esa es la creencia que se tiene, ¿no? Yo estoy quitándole el amor del padre, estoy quitándole la oportunidad que este niño crezca sin papá, ¿vale? Entonces hay que mirar por qué me quiero separar, qué es lo que no me da, o por ejemplo, qué es lo que está transgrediendo los límites de mí como mujer. Entonces, por ejemplo, hay violencia física, psicológica, económica, emocional, y yo quiero salir de ahí porque necesito ponerle límites a eso, ¿cierto? Pero hay otra parte que me duele mucho porque mi hijo no va a tener ese amor con el papá. ¿M? Entonces eso me hace sentir culpable. ¿M? Entonces, ¿cómo yo, qué sería lo mejor para un hijo? Y es la pregunta que nos podemos hacer. Que un hijo vea cómo su mamá se queda viviendo esta situación de dolor o se respeta a sí misma, mira sus límites y toma acción en su vida y acompaña a su hijo a tramitar ese dolor de crecer sin papá de la manera como creía o esperaba o creía que era así, ¿no? Pero sí puede tener una relación maravillosa con ese papá, que lo visite, que lo ame, que esté presente en la vida de ese niño y que vea cómo sus padres se llevan bien, no importa si están separados. ¿Qué es más importante? La salud emocional de la madre que está al cuidado del niño y que ese niño aprenda cómo decidir y que tenga presente a ambos padres o que los dos padres se queden juntos con todos los conflictos y situaciones que hay y que el niño crezca en este ambiente que afecta a su sistema nervioso. Es una decisión y yo vuelvo y repito, yo estoy hablando de generalidades de acuerdo a preguntas, pero pues cada uno tiene que revisar en su historia qué es eso que me hace querer irme y tramitar la culpa. Si yo me siento una mala mamá o es que yo no crecí con papá y no quiero que mi hijo repita la historia, y mi mamá también creció sin papá y no quiero que repita la historia y al final la estoy repitiendo como un atractor inconsciente. O sea, hay muchas preguntas que tramitar allí. Muy buenas las preguntas. Muy bien. ¿Hay otra pregunta o vamos a pasar al ejercicio práctico del día de hoy? ¿Qué ¿Me les parece? escuchan? ¿Escucho? ¿Hay alguien que tenga la otra pregunta o vamos a pasar al ejercicio? Hola, ¿Escucho quién habla? Ferney. Hola, hola, Ferney. ¿Dónde está que no lo veo? ¿Mister Parra?
Escucho, estoy escuchando. Perney, te escucho. ¿Me Perney, te escuchas? estoy. Sí, te escucho. Ok. Estaba diciendo que en las oportunidades que tuve de tener la terapia, una de las cosas que me di cuenta es que, digamos, algunos de esos patrones es, por ejemplo, los duelos, ¿no? Que el duelo me tarda mucho tiempo. Eh, ¿Qué hacer cuando uno ya identificó algún patrón, pero de alguna manera se sigue como repitiendo? Entonces, por ejemplo, lo que logramos identificar es que me tardo mucho en sanar un duelo, cualquier tipo de duelo, me tarda más o menos entre 4 y 5 años. Y mientras eh, estábamos como, pues yo estaba escuchando, pensaba en eso, ¿no? Como que los duelos más grandes de mi vida siempre me han durado eso, 4 o 5 años. ¿Qué hacer cuando uno ya identificó el patrón, pero como que se sigue repitiendo de alguna manera, aunque ya sea consciente ese patrón? Oiga, pero es que estas son súper pilos. Qué preguntas tan profundas. Muy bien. Me ponen en reto y eso me gusta. Mira, la respuesta que me llega ahorita, podríamos preguntarnos lo siguiente. Cada organismo tiene una forma de atravesar los duelos en tiempos distintos, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que les dura un año y hay personas que pueden durar 2 años. Eso va a depender del contexto en el que se vive el duelo, de los recursos que tiene la persona para trabajar el duelo. O sea que tiene una gran estructura el tema de duelos. Los duelos no son que perdí a alguien y ya, y lo pasé y entonces espero que el tiempo lo cure y ya, no. Para los que han trabajado conmigo duelos saben que no es así. ¿M? Y que los duelos tienen ciertas aristas porque el duelo no es lo que perdí, sino lo que perdí con lo que perdí. Y los duelos suelen ser como ciclos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a veces, por ejemplo, yo les contaba en algún momento que yo sentí el año pasado que estuve en Navidad, yo dije, miércoles, que mi papá nunca estuvo en Navidad y me dolió y me dio rabia. Y yo dije, fue madre, mi papá está muerto hace cuánto tiempo, ¿cierto? Pero apareció en ese momento de la vida. No le estoy haciendo el duelo al padre que murió, estoy haciendo el duelo al padre que en mi infancia no tuve. ¿Mm? Entonces, hay que mirar cuáles son los duelos que me cuestan trabajo atravesar, porque lo que estoy haciendo es que hay una parte de mí que no acepta el duelo de la pérdida. Entonces, por eso es que trabajar este tipo de el mindfulness nos ayuda a tener recursos para desprendernos un poco de esos pensamientos automáticos, esas rumiaciones, sentimientos y emociones. Y no me fusiono con ellos. Uno. Dos. Mi pregunta sería es, ¿qué pasó? Porque habla de los 4 y los 5 años. ¿Qué pasó a los 4 o a los 5 años que fue tan traumático para el niño? De pronto eso te puede dar una respuesta, eh, Bernie. Eh, Sí, eso sí, precisamente. Ujú. puede Y darte no lo una había pensado respuesta. por el lado del número, claro que sí. De lo que hemos hablado, ya sabes, los eventos de esa edad más o Ok, menos. bueno, entonces creo que eso es una respuesta a la pregunta, ¿no? Y me llegó, no es porque es lo que hablaba ahorita, son los síndromes de aniversario. Eso que es tan Sí. traumático para el niño, atravesar a los 4 años, es porque es el mismo tiempo o edad que se sostiene para atravesar el trauma o el duelo. No es ni malo ni es bueno. ¿Y qué le pasó a esa mamá también a los 4 años? O a los 4 meses de embarazo, o al papá, o al tío, o a los demás a esa edad. O sea, los números también nos dicen mucho de los factores que se demoran. Y entonces, ¿cómo Mm, hago? Pues primero tomar conciencia de eso, que es lo que acabas de hacer, ¿cierto? Ujú. Hacerte esas preguntas, esos cuestionamientos y empezar a tener recursos y herramientas para atravesarlo. Es más, ¿te hace sentido mi respuesta? Sí, claro, claro que sí. Y me ayudas en este preciso instante a hacer esa conexión porque como que había identificado el patrón de los 4 o 5 años, pero nunca lo había conectado con los eventos de cuando yo tenía 4 o 5 años. Y te hace sentido. Sí, siento que se Genial. conectan. Con esto ya valió el espacio, Mr. Gracias. Pano. Con amor. Sí, Gracias. señor. Ok, muy bien. Entonces, les propongo que hagamos el trabajo de mirar ese nudo. Ya que cada uno ha hecho como una conciencia de algo, los voy a invitar a hacer un trabajo terapéutico. ¿Les parece? A ver qué encontramos. ¿Listos?
Ujú. ¿Ok? Muy bien. Entonces cada uno va a encontrar un lugar cómodo, el que les guste. Yo no voy a poner música. A ver, aquí Dayana me está haciendo una pregunta antes de ir al ejercicio. ¿Cómo puedo trabajar el priorizarme, el amarme yo misma si siento que me pierdo al descuidarme cuando no me priorizo? Muy bien. Dayana, ¿tienes algún referente de persona que se cuida, que se quiere, que se ama? Pregunto. ¿Tienes algún referente? Por ejemplo, no sé, yo aquí invento cosas, ¿no? Como por dar ejemplos. Un referente para mí de una persona que se cuida y que se ama es Oprah de Estados Unidos, esta mujer. O otros pueden escoger una líder espiritual como, no sé, María Magdalena o María o otra persona o, no sé, cualquier líder política, social, emocional, espiritual o una tía, ¿cierto? En el sistema que se valora, que se cuida, que se ama. ¿Tienes algún referente? No, señora. ¿No hay nadie que tú conozcas que se cuide y que se quiere y que se ame? ¿No conoces a nadie en la historia de tu vida que se cuide, que se ame y que se quiera? Bueno, sí, sí, conozco personas. Ah, bueno. Entonces puedes elegir una, cualquiera, la que tú decidas. Ok, Por ejemplo, voy a dar aquí un ejemplo cualquiera, pero tú eliges. No, que Shakira, ¿m? Que es una líder cantautora colombiana que acaba de salir de un duelo muy difícil de su pareja, criando a sus hijos y todo lo demás. Es una persona que subió de peso cuando estuvo en relación con él, se quebró, no componía, bueno, se pasaba mal arreglada, vivía deprimida hasta que tomó la decisión de hacerse cambio y empezar a cuidarse y amarse. ¿M? ¿Cómo lo hizo ella? Entonces, ¿cuáles son los valores y atributos que tiene esa mujer que yo puedo reconocer y que me ayudaría a mí? Entonces, por ejemplo, no podemos decir que no conocemos a nadie quien se cuide. Yo, por ejemplo, en mi lugar, en mi familia, la persona que más se cuida y se ama es mi hermana, así que tengo que aprenderle a esa mujer. La persona que más se cuida, se ama en muchas cosas, en otras no, pero las que yo necesito me encantan. Entonces yo puedo tomar de ese referente familiar, de ese referente espiritual, social, desde el lugar, ¿cómo lo hace? Un hombre también puede hacer lo mismo. Por ejemplo, a mi hijo le encanta Ronaldo. Bueno, entonces, ¿cómo se cuida y se valora Ronaldo? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las prácticas que él tiene? ¿Cómo lo hace? Y si yo la tengo cerca, le pregunto, ¿m? Ven, ¿y tú cómo lo haces? Y ese referente que nosotros tenemos mucho que aprenderle. Entonces, ahí vas a encontrar recursos para que tú te valores y te quieras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, empezarse todos los días por levantarse de la cama, mirarse al espejo, reconocerse con toda su amorosidad, Es que mira, nosotros no podemos ser compasivos con el otro si nosotros no somos compasivos con nosotros mismos. Entonces, para llegar al proceso del perdón biológico, que alguna vez di una conferencia que está en YouTube y hablando de estas cosas, es ahí donde No. podemos empezar a ser compasivos con nosotros. ¿Cómo se construye esa valoración y ese amor propio? Pregúntale a esa persona o imagina a esa persona frente a ti qué recomendaciones te haría para valorarte y quererte, porque para cada uno es distinto. Yo puedo decirle a Kelly unas, a Ligia otras, a Mr. Parra otras, ¿cierto? A cada uno es diferente, pero en términos generales es alimentarse bien, hacer ejercicio, ¿cierto? Caminar, meditar, pensar en sus sueños, cuáles son sus sueños, sus metas, vestirse como quiere sentirse. Yo no puedo pretender querer ser exitoso y millonario y me he visto todos los días como alguien, bueno, ok, como alguien que no se quiere y no se valora, una persona, un enfermo de la calle. Y si me he visto así, pues hombre, así me siento.
¿cierto? Entonces, como la forma, el solo hecho, por ejemplo, de vestirme, ya me está hablando de autocuidado. Cómo me hablo, mi lenguaje hacia mí mismo, todas estas cosas las puedo empezar a transformar una a la vez. Con que tú te comprometas una por semana, fabuloso. No esperes hacer el cambio de una vez. ¿Te suena esta idea, Dayana? Gracias, doctora. ¿Pero te suena la idea? Sí, Ok, bueno, entonces empieza con una. ¿Con cuál vas a empezar esta semana? Una sola. ¿Con cuál te vas a comprometer aquí delante de todos nosotros? en comer un poco más, porque pues cuando me da mal genio o algo así, pues no como, no me da ganas de comer tanto. Muy bien. Entonces vas a comer así estés deprimida. ¿Te parece? Ok, Así gracias. estés, eso se llama en psicología activación conductual. Es decir, vamos a hacer lo opuesto de lo que no haríamos. Si me hago entender, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, yo estoy muy triste, estoy así, 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 y no lo hago. Al contrario, voy a hacer lo opuesto. Voy a comer bien. Me voy a comer una buena proteína y me voy a enfocar en el momento solo en comer la proteína y la ensalada. La disfruto, miro los colores, miro los sabores, le digo a mi cuerpo, aquí estoy, yo me cuido, yo me amo, ¿cierto? Eso es una forma de cuidarme y nutrirme. Es decir, que me imagino, es una hipótesis, que la relación con tu madre no fue buena. ¿O me equivoco? Eh, yo me salí de mi casa temprano, entonces pues no convivía así mucho con mis papás. ¿Y la relación con tu mamá fue buena o no? Pues, ¿Sí o no? pues No te empieces a inventar. ¿Tu mamá te nutría, te daba amor, te consentía, te apapachaba? no. Ah, bueno, ahí tienes la respuesta a la comida. Y después lo pedimos a la pareja. Entonces, no es que mamá no haya, volvemos a lo mismo, no vamos a culpar a la mamá le dio lo mejor que podía, no tenía más, no tenía más recursos. Yo no puedo dar manzanas si yo soy un árbol de peras, pero esa fue la mamá que tuviste. Pero ahora, ¿cómo puedo yo maternarme a mí, cuidarme a mí, amarme a mí? Pues voy a empezar con esa acción. Y si trabajas en esa acción, solo en esa acción, te aseguro que te vas a empezar a recuperar. Y nos cuentas el miércoles del otro mes cómo te fue. ¿Listo? ¿Compromiso? Gracias, doctora. Ok. Muy bien. Ánimo, ánimo que aquí todos estamos para apoyarnos. Somos comunidad. Muy bien. Entonces vamos ahora sí, van a buscar un espacio cómodo. Yo no voy a poner música. ¿M? Ustedes van a poner la música que ustedes quieren o solamente van a escuchar el sonido de mi voz y yo los voy a guiar con mi voz. Buscan una posición cómoda, sentados o acostados. Pueden cerrar los ojos, como tu cuerpo lo necesite hoy. O pueden dejar la mirada hacia abajo, suave, sin enfocar en nada en particular. Y vamos a empezar simplemente llegando aquí. No hay nada que resolver todavía, como lo hablamos. Solo llegar y permite que esa respiración tuya se haga un poco más lenta, sin forzar absolutamente nada, solo observando la respiración. Inhala y exhala. Una vez más y exhala. Y con cada exhalación suelta un poco más de peso en esa superficie que te sostiene, en esa silla. Yo lo estoy haciendo con ustedes. Permite que ese peso está ahí en esa superficie, en esa silla, en esa cama, en ese soporte, me sostiene. Y ahora sin prisa, vamos a llevar la atención a nuestros pies y sentimos el peso de nuestros pies.
Y siguen respirando naturalmente, solo enfocando su atención en los pies, en el peso de los pies. Y van a subir la atención por las piernas, la cadera, y sientan ese peso también de la cadera. Y van subiendo la atención al abdomen, como se hincha el estómago cuando inspiran y exhalan. Y van notando si en algún punto del cuerpo hay alguna tensión que no tiene ninguna razón clara hoy. Puede ser una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, una rigidez en los hombros. Y no vas a intentar cambiarla, solo la vas a reconocer. Puede ser que esa tensión nació contigo, a veces una tensión que de pronto llevas prestada o llevas sostenida en el cuerpo desde hace más tiempo de lo que te imaginas. Y solo observa esa tensión en esa parte del cuerpo con curiosidad, sin ningún juicio. Ahora imagina que en esa parte baja de tu espalda, yo lo estoy haciendo contigo, nace un hilo que se extiende hacia atrás, hacia quienes vinieron antes que tú. E imagina a papá, mamá al final de ese hilo, sosteniéndolo. Y detrás de ellos, tus abuelos, tus bisabuelos y todos esos que no llegaste a conocer, pero que también sostienen ese hilo. Todos ellos sostienen ese hilo. Y este hilo te ha traído muchas cosas. Trajo fuerza para llegar hasta aquí. Te trajo recursos que quizás todavía no reconoces como tuyos. Y también con ellos, también trajo cargas, miedos que tú no elegiste, silencios que no pediste que llegaran a tu vida y los heredaste con historias que no son tuyas, que no te pertenecen del todo. Y solo observa, no necesitas cambiar nada. Solo permite que esa imagen de ese hilo esté presente, solo eso. Y ahora elige sin forzar una carga, elige una de esas cargas sin forzarlas, la que sientas más cerca hoy. Puede ser un miedo, una tensión, un patrón que reconociste durante esta hora y media juntos, un patrón que reconoces y que se repite en tu vida. La injusticia, la soledad, el abandono, la muerte. Y deja que tome forma en tu mente esa carga, aunque sea de una manera muy simple. Dale forma, puede ser una flor, un cofre, una piedra. Convierte eso en un símbolo. Y en silencio, observa y dirígete a quien intuitivamente tú sientes que te la entregó. Un abuelo, un tío. Si no lo sabes, no lo forces, deja que te lleve hasta allá. No hace falta saber exactamente quién fue. De hecho, puedes hablarle a todo tu sistema entero o a una persona en particular si aparece con claridad. Y le puedes decir en tu interior, con tu propia voz, a ese abuelo, a esa abuela o a ese tío que reconoce lo que él vivió, esa historia, ese dolor. Y desde el amor has decidido cargar esto como tuyo. Y vas a repetir esa frase con tu propia versión, una vez más en silencio, que ya le fuiste leal mucho tiempo, que lo hiciste con un amor infinito porque lo amas de una forma consciente o inconsciente, y que ya es hora, y que él sabe qué hacer con eso.
o ella, que ves todo lo que vivió, ese dolor, esa angustia, ese miedo, esa tristeza, esa vergüenza, esa culpa. Y tú le entregas eso desde tu propia narrativa. Y observa cómo cuando tú entregas eso, observa si hay algún cambio en tu cuerpo que responde a esto. Y haz una respiración más profunda. Un aflojar de hombros, no tiene que ser nada dramático. A veces es solo un alivio pequeño, casi que imperceptible. Y eso también cuenta. Y tomas esa carga, imagina que tomas esa carga con cuidado, con las dos manos. Y él sabe mejor que tú qué hacer con ella. Tú no la rechazas, simplemente puede que él te la pida, reconoces que pertenece a esa historia, a ese momento y a ese lugar. Y de pronto escuchas algo que te dice también, un consejo de sabiduría, algo que tú quieras y que necesites escuchar hoy. Y acoge nuevamente lo que ocurre en tu cuerpo. Puede ser que te dé un consejo o te dé las gracias o que te ama mucho, que ya no quiere verte sufrir repitiendo los errores de él, la culpa, la vergüenza, que ya pasó, que tenemos derecho a otra vida, a quedarnos con una pareja, al amor, al placer, al descanso. Y observa cómo ese hilo sigue ahí y el linaje sigue sosteniéndote. Pero ahora ese punto del hilo pesa distinto y va dirigiendo tu atención hacia adelante. E imagina que ese mismo hilo extiende desde tu columna hacia quienes vienen después de ti, tus hijos, tus nietos, inclusive bisnietos, sobrinos, todos los que vienen delante de ti, quienes forman parte de tu legado, de cualquier forma en que este legado tome tu cuerpo en esta vida. Y ahí cuando ves todo esto, pregúntate sin ningún apuro, ¿qué quiero que este hilo lleve hacia adelante? ¿Qué quiero que este hilo lleve hacia adelante? Y a cada uno puede que le llegue una frase, una imagen, una intención. Y no lo forces. A mí me llegó la mía. Solo permite que llegue esa imagen, esa frase, esa palabra, de lo que tú quieres que ese hilo lleve hacia adelante. Y quédate un momento con esa intención, con eso que tú quieres que ese hilo lleve hacia adelante. Tal vez serenidad, amor incondicional, fuerza, todo lo que tú quieres con esa intención, sosténla con suavidad esa intención. Y vas a llevar esa atención de nuevo a tu respiración. Inhala profundo y exhala lento. Otra vez. Y empieza a mover suavemente esos dedos de las manos, de los pies. Y trae tu atención de vuelta a la habitación, al sonido de mi voz, al sonido de tu voz, a tu cuerpo, a donde estás sentado, acostado. Y antes de abrir los ojos, recuerda que no tienes que cargar con culpa de lo que tú heredaste, que tienes la posibilidad de ser ese punto
donde hay una inflexión donde todo se transforma. Y eso en sí mismo ya es el mejor acto de amor hacia ti, hacia tu familia, hacia la sociedad, hacia los que vienen después de ti. Y antes de que abran los ojos, van a permitir que les llegue una frase con esa intención que apareció al final, en una frase, como una forma de anclar esta experiencia que estamos viviendo todos y del que tú te vas a llevar hoy. Y cuando tú quieras, vas a abrir esos ojitos. Muy bien. Van a escribir en el chat la frase, si es posible, por favor, para que todos compartamos en nuestro inconsciente colectivo como comunidad el trabajo del día de hoy. No te sientas forzado, pero me gustaría conocer esa frase. Les comparto la mía. Soy abundante, exitosa, próspera, muy bien. Aprendió a amar, qué linda. Qué linda esa frase. Porque al final esa es la pregunta que nos van a hacer cuando lleguemos a esos otros planos espirituales. Venga, ¿aprendiste a amar o no? Fluye como el agua, muy bien, muy bien, genial. ¿Hay alguien más que quiere compartir? Todos pertenecemos, muy bien, esa es una verdad irrefutable, un principio humano, todos pertenecemos, genial, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera? Eso es, fue mi historia, crea la tuya. ¡Wow! Muy bien, esa está muy buena. Con esa puede crear un libro. Muy bien. Todas son frases poderosas. Todas son frases absolutas. Y todos necesitamos de estas frases. Todos necesitamos fluir como el agua, pertenecer, crear nuestra propia historia, tener amor incondicional, ser abundantes en todo, con éxito y prosperidad. Muy bien. Genial. Muchas gracias por compartir. Bueno, muy bien. Estamos llegando a la parte final. Eh, pues todos ya conocen la nueva página para que puedan entrar a mi página, ver los procesos, los servicios. Ahí vamos a estar publicando las fechas, los calendarios, cada uno de los procesos que vamos haciendo y espero verlos muy, muy pronto. Y pues compartan este tipo de espacios. Después les mandaré el link del YouTube para que compartan con todas las personas que ustedes creen que les puede servir. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere compartir algo de la experiencia o preguntar algo antes de cerrar? Zaida, buenas tardes, buenos días. Habla Sandra. Zaida, una preguntita. Cuando estábamos haciendo la experiencia, pues yo esperaba que apareciera algún ancestro directo, ¿sí? O sea, el abuelo, la bisabuela, mi mamá, etcétera. Pero mi corazón y mi mente lo que trajo fue una pareja de mi mamá. O sea, no es mi papá, otra persona, una pareja de mi papá, de mi Un mamá. un Y amor pues me sorprendió. imposible. Ajá, exactamente. Qué lindo. Ese fue el amor de mi mamá. Muy Y me bien. sentí, pues tú conoces mi historia. Me sentí muy identificada porque ese fue el amor que le mataron a mi mamá, ¿sí? No. Y pues tú sabes que a mi esposo también lo mataron. Entonces,
no sé, o sea, fluyeron cosas muy ahí, hasta de lo del aniversario que hablabas, 27 años, o sea, una cantidad de cosas que me surgieron ahí y pues me llamó la atención porque pues yo esperaba que saliera alguien directo, no alguien que fuera, eh, y me surgió la duda, por eso quise preguntarte ahorita, y luego la frase al cerrar fue todos pertenecemos, o sea, lo que me llegó acá. Espectacular. Hiciste, Entonces, hiciste un fue trabajo bastante. maravilloso. Mira, eso que acaba de pasar en el caso de Sandra es como el inconsciente mismo pulsa para que alguien se incluya que ha sido excluido del sistema. Entonces, los grandes amores de nuestros padres, esos amores imposibles, hacen parte de la psique del sistema, ¿sí? Son esos grandes amores que no pudieron ser, pero quedaron ahí dando vueltas en la psique de mamá, en la psique de papá, con mucho dolor, con mucha tristeza, y esta hija en amor y en amor inconsciente con su propia madre, pues repite su historia. Entonces, ese ser que no quiso ser visto porque pues para el sistema no estuvo bien, para el sistema fue dejar de amar a otro por amar a este o por dejar esto por aquello. Entonces, todo eso que ocurre, dejen que la mente inconsciente haga lo que tenga que hacer porque ella sabe y es poderosa. Un poco lo que les ponía en el audio está hace ratico que entráramos. Nuestro, nuestro yo superior sabe qué hacer. Y eso es lo maravilloso de este trabajo, que podemos entrar en compasión y en amor por aquello que fue muy doloroso y que ahora lo podemos ver con otros ojos. Entonces creo que es Sandra Ortega, si no estoy mal. ¿Sí es así o me equivoco? A ver si no me estoy... ¿Sí, Sandra? Sandra, ¿se me fue? ¿Sí es el apellido? A ver si me estoy acordando de... Sí, sí, Ok, soy yo. muy bien. Entonces creo que sí me estoy acordando muy bien de tu caso. Entonces, lo que ocurrió, simplemente fluye con esto, permítete, es probable que vengan estas semanas sentimientos de tristeza, pero atraviésalos, no los forces, no los juzgues, simplemente hazlo con amor, porque la tristeza también es un acto de amor. Al final todo es un acto de amor, aunque no lo podamos ver. Qué lindo, bravo, muy bien, Mil gracias. con amor, muy bien, genial. Muy bien, creo que lo podemos dejar hasta ahí por hoy, ¿cierto? Solo una preguntita chiquita, ¿Quién habla? María Eugenia. Ok, yo voy a dejar esto grabado, ¿no hay problema? Sí, esto es para preguntar dónde la puedo buscar, cómo la encuentro, o sea, es que no la he encontrado, ¿cómo la busco? Está en saidapena.com. Ahí está toda la información, todos los enlaces. Busca saidapena.com. Ahí está toda la información. Ya te envío acá. saidapena.com. Está en redes, está en Instagram. Por ahí me puedes Bueno, buscar. por todo. Muchas gracias por todo. Con amor. Muy bien. Aquí se los pongo. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por compartir. Compartan este espacio a todos los que quieran y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao, gracias, Ay, qué Con Aida. amor. Muchas gracias.